¿Sabías que el mayor engaño de Satanás es hacernos creer que nuestro pecado no es tan grave, Sandrita? Sí, Sarita, y esa es la artimaña que usa Satanás constantemente en nuestra vida con el propósito de romper esa relación que nosotros debemos mantener con Dios constantemente. Justamente eso es lo que el enemigo de Dios quiere, separarnos y empezamos a justificar el pecado. Pero hoy estaremos hablando justamente de eso porque nuestro matinal de hoy, 6 de julio, se llama El Pecado. Y tenemos una cita bíblica muy especial que se encuentra, por supuesto, en nuestra Biblia, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Así es, Sarita, y la palabra del Señor ilumina nuestras mentes con este versículo y dice: todo aquel que comete pecado infringen también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Bueno, así que si queremos saber qué es pecado y qué no es pecado, pues tenemos que conocer también la ley, Sandrita. Amén. Hoy estaremos hablando de esto. Vamos a orar porque ya quiero leer esta matutina del día de hoy. Oremos. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos bendices. Gracias porque nos acompañas. Ayúdanos, Señor, a guardar tu ley en nuestros corazones, porque no queremos pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Sandrita, vamos entonces a iniciar nuestro matinal del día de hoy. ¿Cómo empieza? Así es, Sarita, el pecado. Dice: hay cristianos que creen que el pecado es una catástrofe que llegó a la humanidad sin que ésta tuviera responsabilidad alguna. Obviamente ignoran el texto bíblico, por eso no comprenden este asunto a la luz de las Escrituras. Por otra parte, hay cristianos que parecen actuar como si el tema del pecado no tuviera nada que ver con ellos. Se consideran víctimas de las decisiones de otros y del consabido así lo quiso Dios. Aclaremos algunos conceptos respecto al pecado. El pecado entró en nuestro planeta por causa de una decisión consciente tomada por un hombre perfecto, haciendo uso de su libre albedrío. Dios había creado al ser humano para que viviera plenamente en un lugar sin defecto ni mancha de tristeza. Pero esa vida debía basarse en el libre y consciente y espontánea decisión del ser humano de caminar con Dios. En el mundo recién creado, Dios advertía continuamente a Adán y a Eva de la existencia del mal, que había sido originado por Lucifer, una criatura perfecta que, ejerciendo su libre albedrío, había decidido no someterse al Señor. ¿Cómo ve Dios la condición actual de nuestro planeta Tierra y sus habitantes? Pues Elena G. de White comenta: la inmortalidad cunde por doquier. La disolución es el pecado característico de nuestra era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es el dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá fuera tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Algunos, los que profesan esperar su aparición, no están tan preparados para este suceso que Satanás mismo. Aun cuando muchos no lo comprendan todavía, el pecado fue y siempre será lo opuesto a la obediencia y a la sumisión a Dios. El pecado es elegir desobedecer y transgredir y tiene como resultado la muerte eterna. Jesús fue sacrificado para liberarnos a nosotros del pecado y sus consecuencias. Cuando reconocemos nuestra condición, somos perdonados por Él y restaurados para la vida eterna. ¿Cuál es tu condición ante Dios? ¿Buscas purificarte de toda contaminación pecaminosa? Permite que tu mente se espacíe en pensamientos puros y santos cada día, hasta que salgamos de este hábitat de pecado y vivamos eternamente libres de toda contaminación. Esa es nuestra esperanza, Sandrita, Amén, vivir amén. en este lugar libre de contaminación, donde no haya ni tristeza, ni dolor, ni llanto, ni problemas económicos, ni nada de eso, y que estemos, bueno, felices con nuestro Padre Celestial. Esa es la esperanza del cristiano. Sarita, y como mencionaba la matutina, en este momento nuestro mundo está rebosando de pecado. Todo nos lleva a ver qué es pecado, ¿verdad?
Y muchas veces decimos, no, es que pequé por accidente. ¿Tú crees que el pecado es un accidente o una decisión? Es una decisión sin lugar a duda, es una lección. Dios nos dio libre albedrío y a veces nosotros nos victimizamos ante el pecado, pero realmente hemos sido conscientes y lo hemos realizado en muchas ocasiones, por supuesto, porque así lo hemos querido. Y creo que tenemos que ser tan conscientes de ellos y tomar la responsabilidad que se nos atribuye, porque es que Satanás tienta, eso sí es verdad, él está ahí listo para tentarnos, pero al fin y al cabo él no decide por nosotros. Quien decide acceder a la tentación somos nosotros. Entonces, en muchas ocasiones hasta le echamos la culpa al diablo. No, es que ese diablo, no, él te puso ahí la tentación. Tú decides si accedes o no, así que la culpa no es ni del diablo, es nuestra. La palabra del Señor en Santiago 4:7 nos dice justo allí en este contexto: someteos pues a Dios, Amén. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, el pecado no es un accidente. Nosotros tenemos que someternos a Dios todos los días para que Satanás huya de nosotros y nosotros podamos vencer en el nombre de Jesús. Cada instante estamos imbuidos por la tentación y el pecado, pero cuando nuestra mente decide por Cristo obedecer a Dios antes que al pecado, allí le damos la victoria a nuestro Salvador. Sabes, Sandrita, que ese texto que tú leíste me parece tan clave, porque a veces creemos que por nuestras propias fuerzas o que por nuestro conocimiento vamos a poder vencer las tentaciones que el enemigo de Dios pone a nuestro alrededor, pero no lo podemos hacer solo. Nosotros necesitamos someternos a Cristo, y para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, no acceder a las tentaciones, necesitamos estar cerquita de Dios. Cuando accedemos, estamos lejos de Dios y eso es lo que pasa. Por eso es tan importante y siempre remarcamos la importancia de que nosotros tengamos una vida de devoción con Dios, hagamos nuestro devocional todos los días, escudriñemos la Biblia, oremos con nuestro Padre Celestial, lo tengamos a Él en oración todo el día, constante, porque es que si nosotros estamos cerquita de Dios, va a ser menos probable que accedamos a las tentaciones que el enemigo de Dios tiene. Por eso la Biblia nos dice, sometámonos a Dios. Y esa es la clave. Nosotros no lo podemos hacer solos. No podemos enfrentar al enemigo de Dios solos. Necesitamos estar al lado de nuestro Padre Celestial, que es quien nos da la sabiduría, la fuerza, la energía y la confianza en que nuestro Padre Celestial es todo para nosotros. Sarita, el pecado siempre nos aleja de Dios. Así es. En el plan perfecto y original del Señor nunca estuvo allí el pecado, ¿verdad? Sin embargo, el hombre decidió, y Satanás fue el autor del pecado, ¿verdad? Allí, siendo un ángel de luz, decide rebelarse en contra de Dios y llevarse con él a muchos ángeles también y hacer como ese grupo desobediente en contra de Dios. Hoy nosotros también tomamos decisiones y estamos decidiendo o por Cristo en la obediencia y en el plan perfecto de Dios, o estamos decidiendo por Satanás y sus ángeles. A veces nos parece fácil decir una mentira, hacer algún negocio fraudulento, tomar partido en ciertas ideas que de hecho nosotros sabemos que no nos llevan a ninguna parte. Y lamentablemente estamos allí decidiendo por el enemigo. Sabes, Sandrita, que otro aspecto importante teniendo en cuenta lo que tú dices, y es que también empezamos a normalizar el pecado, y eso fue algo que decía la matutina que me llamó altamente la atención. Y yo no sé si estoy equivocada, pero creo que hay un común denominador, Sandrita, y es que ahora los pecados se empezaron a normalizar y a estandarizar, que ahora ya no lo vemos tan pecado. Antes era todo un escándalo, y yo lo comenté la otra vez, cuando por ejemplo una señorita salía de su casa sin haberse casado o quedaba embarazada. Eso era todo un escándalo para la sociedad. Pues ahora ya eso es como medio normal, eso no pasa nada. O antes el tema de la identidad de género, eso era
terrible y nos consagrábamos a Dios y todo, pero ahora es una libre elección. Cada quien decide qué género quiere ser, si quiere ser mujer, si quiere ser hombre. Y saben que de una u otra forma nosotros eso lo veíamos como pecado. Ahora la sociedad nos ha llevado a un punto en que nosotros no veamos eso como tan grave, sino algo como normal. Ahora básicamente pensar en lo contrario es ser retrógrada, es estar a la antigua, es no creer. No, simplemente no entendemos que esto es un principio dado por Dios y los principios de Dios no pasan de moda, los principios de Dios no están categorizados por épocas, los principios de Dios están establecidos, son eternos y son para siempre. Y tenemos que, hay pecados que de una u otra forma hemos empezado a normalizar porque se vuelve común y tenemos que tener en cuenta, Sandrita, que lo común no tiene por qué ser normal. Así es. Y entonces cuando nosotros llegamos a esta conclusión nos damos cuenta de que la misma sociedad nos está envolviendo y nosotros estamos nublando nuestra mente y estamos empezando a consentir o a entender que hay cosas que no son como Dios desea que sean. Y Sarita, los principios no son negociables. Los principios son dados por Dios para guardarnos, para salvarnos. Y la palabra del Señor justo allí en Romanos 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y nosotros estamos llamados para levantar la bandera de Cristo Jesús y levantarla en contra del pecado y decir, mejor obedezco a Dios, obedezco en los principios, obedezco en los mandamientos de Dios y obedezco de mente y de corazón para apartarme del mal. Por eso dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Amén. Amén. Y esa es una promesa maravillosa, Sarita. Y a mí me encanta estos temas porque nos ayudan a tomar decisiones, resoluciones de vida. Y quizá nosotros en nuestra naturaleza hemos caído en el pecado y estamos tomando decisiones equivocadas, pero allí está el Señor. Cristo Jesús es la solución para el pecado. No es que yo tenga, por mí misma pueda vencer, es someternos a Dios, someternos al Señor todos los días. Señor, no puedo con esto. Quizá estoy actuando mal, he reconocido, así como David, examíname, oh Dios, mira mi corazón, he caído en lo más profundo del pecado, pero aquí, Señor, estoy, ayúdame, te necesito, Padre, en mi vida para reconocer el pecado, para no normalizarlo y saber que necesito salir adelante con la ayuda de Dios. Sabes, Sandrita, que también cuando nosotros hablamos del pecado podemos entrar en un terreno que no nos corresponde y es de juzgar. Y porque la otra persona cometa un pecado diferente al tuyo, no quiere decir que tú tengas derecho a andar juzgando porque ese papel le corresponde a Dios. Y entonces empezamos nosotros a juzgar. Voy a tomar los mismos ejemplos que tomé ahorita. Ay, mira que esta muchacha quedó embarazada y no está casada. O mira este muchacho que decidió vivir una vida a su manera. Y mira esta señora lo que hace. Nosotros no tenemos por qué andar juzgando. Cuando nosotros hablamos de pecado, tenemos que entender que esto le pertenece, Sandrita, a Dios y que justamente es Dios quien debe de juzgar esto y nosotros tenemos que tener antes, por el contrario, un corazón sensible a entender que lastimosamente esa batalla la ganó Satanás, no la ganamos nosotros porque nos alejamos de Dios en ese momento, no teníamos a Dios como nuestra fuerza y nosotros tenemos que ver con tristeza, quizás con lástima a esa persona que accedió a la tentación y que cayó y orar por esa persona y pedirle al Señor que la ayude a levantar y que la ayude a reconocer de las situaciones, no mirar con ojos de juzgar. Porque cuando nosotros caemos en esto, Sandrita, vamos a hundir más a la persona que está en pecado y no ayudarla y no verla con amor y con esperanza de que puede salir de esto y que el Señor le perdona y somos nosotros mismos los que quizás conllevamos a que otras personas consideren de que no tienen perdón de Dios. Y creo que esto es totalmente errado porque Dios nos perdona a cada uno de nosotros y por muy profundo que hayamos caído, el Señor está listo y dispuesto a ayudarnos, Sandrita. Por eso la palabra del Señor allí en Primera de Juan
el capítulo 3, el versículo 9 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El Señor nos llama a nacer de nuevo, Sarita. Amén. Cuando nosotros nos hemos equivocado y hemos pecado, ahí está dispuesta la mano del Señor para tener un nuevo comienzo. Y el Señor nos da la oportunidad cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón de una página en blanco, tener una página en blanco para un nuevo comienzo de vida y construir una nueva historia, que quizá eso es lo que el enemigo nos quiere hacer pensar, que estamos esclavizados al pecado, pero en el nombre de Cristo Jesús somos libres. Amén. ¿Qué tal, Sandrita? Si escribimos entonces allí en los comentarios, en el nombre de Cristo Jesús somos libres, Cristo es mi victoria, y vamos a declarar que Cristo Jesús es nuestra victoria y que solamente a Él debemos honor y gloria. Vamos entonces a orar, Sandrita, ya el tiempo se nos pasó, pero vamos a orar en este instante, vamos a decirle al Señor que nos ayude a salir victorioso en cada una de las tentaciones que el enemigo pone a nuestro alrededor. Oh Dios Todopoderoso, contigo, oh Señor, somos más que vencedores. Nos sometemos a ti, Padre, para que tú obres en nosotros el querer como el hacer conforme a tu santa y divina voluntad. Ven, oh Señor, y transforma nuestra vida de pecado en victoria, porque contigo, oh Jesús, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, amén. Amén.